Vamos a ver de qué está hecha la materia. En principio, la materia es todo aquello que tiene masa y ocupa un volumen. Estas dos propiedades tienen que darse para que una cosa sea considerada como materia. Se define, por otro lado, como sustancia a cada uno de los tipos diferentes de materia. Podemos tener materia hierro, materia músculo, materia madera, etc. Los estados de la materia son tres. Tenemos el estado sólido, en este caso vemos sal de cocina, el estado líquido, tenemos agua, y el estado gaseoso, donde vemos aquí el aire. Vamos a ver qué explica la teoría molecular. Vemos aquí un vaso de agua. Este vaso de agua, que en principio la observamos limpia y cristalina, la podemos ir aumentando con un microscopio, nos podemos ir acercando cada vez de una manera más potente, y al final prácticamente no veríamos absolutamente nada. Sin embargo, si tuviéramos un microscopio imaginario que nos permitiera tener millones y millones de aumentos, veríamos poco a poco que la materia agua está hecha de algo que tiene este aspecto. Vemos unas pequeñas motitas que entre ellas dejan hueco. Todas estas motitas, que se llaman moléculas, estarían moviéndose unas con otras, deslizándose unas sobre otras, explicando la propiedad de fluir que tiene el líquido agua. Si nos acercamos más, veríamos cómo están hechas, cómo se ve mejor cada una de estas moléculas. La vemos cada vez más grande, y aquí vemos una molécula de agua, una molécula de agua, una molécula de agua, y todas unidas. Es decir, la parte más pequeña de agua, que sigue siendo agua, sigue siendo este objeto de aquí, que es una única molécula de agua. Aquí tendríamos la molécula de agua más ampliada y aquí más amplia. Cada uno vemos que está formada de tres cosas: una bola roja, o que representamos con una bola roja, y dos cosas que la representamos con una bola blanca. Cada una de estas cosas se denominan átomos. Esto es un átomo de oxígeno, esto es un átomo de hidrógeno y esto es un átomo de hidrógeno. Por lo tanto, la molécula de agua tiene dos átomos de hidrógeno y uno más grande de oxígeno. Entonces, ¿de qué está hecho este vaso de agua? Pues el interior de este vaso de agua, el agua contiene aquí, hay más o menos 6.4.692.222 trillones de moléculas de agua que estarían contenidas aquí. Es decir, estamos hablando de una cosa pequeñísima, ya que estamos hablando de que prácticamente hay 7 cuatrillones de moléculas de agua en este vaso. Aquí tenemos la molécula de agua individualizada con un átomo de oxígeno y 2 de hidrógeno. Por lo tanto, la fórmula es H, que representa el hidrógeno, 2 porque hay 2, O de oxígeno, que representa el oxígeno. Esta es la fórmula del agua. Y aquí tenemos los 3 átomos separados. Lo mismo ocurre con el amoníaco. Si nosotros compramos una botella de amoníaco, veríamos con un microscopio que permitiera millones y millones y millones de aumentos, que un litro de amoníaco, que sería el contenido de esta botella, tiene 31 cuatrillones de estas moléculas de aquí. Estas moléculas de aquí, que tienen un átomo, que aquí está representado de azul, que es de nitrógeno, que por eso se escribe con la letra N, y 3 átomos blancos representados por la letra H, porque es hidrógeno, y por lo tanto la fórmula de la molécula es NH3. Aquí tenemos los átomos individualizados. Como es líquido, estas moléculas estarían todas juntas, desordenadas y moviéndose unas sobre otras. ¿De qué está hecha la sal? Bueno, aquí vemos que en 1 gramo de sal hay aproximadamente 10.306 trillones de moléculas de sal. Si nos acercamos a la sal, veríamos este aspecto. Si lo vemos con un microscopio normal, veríamos que los granitos de sal tienen en general formas geométricas más o menos con aspecto de cubo, lo cual, como veremos ahora, no es casual. Si aquí lo vemos con un microscopio electrónico de barrido, veríamos que todavía se ve mejor esta forma de cubo. Y si nos fuéramos acercando cada vez más, empezaríamos a ver que está constituido por moléculas hechas de dos cosas, que son cloro y sodio. Pero a diferencia del caso anterior en el cual estaba líquido, ahora todos estos átomos de cloro y sodio
si lo vamos aumentando, vemos que están perfectamente ordenados, es decir, no ocupan cualquier posición en el espacio, sino que están formando una red geométrica donde existe una simetría en forma de filas, columnas, en fin, que esto está bastante ordenado. Esto es precisamente lo que va a diferenciar los sólidos de los líquidos. Estas cositas negras que se ven aquí son huecos, es decir, son espacios donde no hay nada. Y esto sería la molécula, digamos, si queremos llamarla así, la molécula de sal, que sería un átomo de cloro y un átomo de sodio. Aquí lo tenemos, cloro-sodio, y los átomos de cloro y sodio por separado. ¿Y qué pasa si estamos hablando de un gas? Bueno, pues aquí vemos que en un litro de gas, en este caso estamos hablando de gas butano, hay unos 26.888 trillones de moléculas. Las moléculas tienen este aspecto, pero ahora nos tenemos que fijar en que las moléculas están separadas, no están en contacto unas con otras, y en principio se estarían moviendo a bastante velocidad chocando unas con otras. Si nos vamos acercando, observamos mejor el aspecto que tiene estas moléculas y nos podemos fijar cómo esta molécula tiene 4 átomos que están representados en gris, que son átomos de carbono, y luego tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 átomos de hidrógeno. Aquí hay uno que no se ve porque está en la parte de atrás, y aquí hay otro que no se ve porque está en la parte de atrás. Entonces esta sería la molécula de butano, que como tiene 4 átomos que están representados de color gris, que son de carbono, sería C4, la C significa carbono, y como tiene 10 átomos de hidrógeno sería H10. Entonces la fórmula de la molécula de butano es C4H10, y aquí tenemos los átomos de carbono individuales y los átomos de hidrógeno individuales. ¿Y de qué está hecho el aire? Bueno, pues el aire está hecho también de moléculas. La única diferencia con respecto al anterior de butano es que aquí hay moléculas de diferentes clases. Hay esta molécula, que es un átomo de oxígeno y un átomo de oxígeno, por lo tanto fórmula O2, un átomo de nitrógeno, fórmula N2, un átomo de oxígeno, 2 átomos de hidrógeno, molécula de agua, H2O, y un átomo de carbono, 2 átomos de oxígeno, molécula de dióxido de carbono, CO2. Entonces, una mezcla de estas, desordenada, suelta, y donde los gases están moviéndose en todas las direcciones, pues esto, perdón, donde las moléculas están moviéndose en todas las direcciones, de esto estaría hecho el aire. Observamos también aquí unas moléculas que están hechas solamente de un único átomo, que es también un componente del aire, que es el argón. Una de las cosas que nos tiene que quedar claro es que entre molécula y molécula no hay absolutamente nada. Es decir, aquí no hay aire, no hay más moléculas, no hay nada. Es decir, la teoría cinética molecular dice que entre las moléculas de las diferentes sustancias o entre las moléculas de una misma sustancia no existe más que espacio vacío. Que en el caso, como vemos aquí, de los gases, este espacio vacío es grande, igual que poníamos aquí, el espacio vacío es grande. Que cuando estamos hablando de un sólido, prácticamente el espacio vacío es mucho menor, ya que los átomos están en contacto, las moléculas están en contacto y prácticamente no dejan espacios. Mientras que cuando estábamos hablando de un líquido, los espacios son más grandes, pero no llegan a ser como el espacio de los gases y las moléculas están deslizándose unas sobre otras. Bueno, pues esto es lo que nos dice la teoría cinético-molecular de la materia, que entre molécula y molécula no hay absolutamente nada. Vale. ¿De qué están hechos los átomos? Bueno, pues los átomos, la teoría atómica nos dice que los átomos están hechos de un núcleo y una corteza. En la corteza hay electrones con carga negativa y en el núcleo hay partículas con carga positiva, con carga eléctrica positiva, que son esto, que son los protones, y partículas que no tienen carga, que son los neutrones. Entonces, dependiendo del número de protones, yo tengo un átomo u otro. Aquí, como tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 protones, esto es un átomo de oxígeno. Aquí que tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 protones, esto es uno de nitrógeno. Y aquí, como tengo un único protón, tengo un átomo de hidrógeno. Existen 107, 108 tipos diferentes de átomos.
Entonces, ¿de qué estaría hecha la molécula de agua? Pues la molécula de agua estaría hecha de un átomo de hidrógeno, otro átomo de hidrógeno, un átomo de oxígeno bastante más grande. La fórmula es H2O y vemos aquí la constitución interna de cada uno de los átomos. Entonces, una de las cosas que tenemos que tener claras es que la luz no es materia, porque no ocupan un volumen ni tiene masa. El calor no es materia, porque no tiene volumen ni tiene masa. La temperatura no es materia, no tiene volumen y no tiene masa. Y, repito, materia es todo aquello que tiene